Según la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el año 2010 terminó con una inflación del 3.33%, más baja que 4.31% que había sido en el 2009 y una de las más bajas de Latinoamérica. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña esta hora el economista Byron Villasís, quien es director del INEC. Muy buenas noches, gracias por estar acá, economista, con nosotros. Bueno, esas son las cifras que pudimos conocer a grandes rasgos, pero si pudiéramos, antes de entrar en detalles, explícanos cómo se hace este estudio de la inflación, cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para sacar esta definición. Perfecto, Ámbar, muy buenas noches con todos los televidentes. El INEC, el Instituto de Estadística y Censos, mide el proceso de crecimiento de los precios a través de un estudio mensual. Este es un estudio que consiste en averiguar, en consultar el precio de 299, es decir, casi 300 productos de la economía nacional. En estos productos se consulta el precio y en muchos de los casos se compran los productos, se estandarizan las unidades de medida y se saca un precio mensual. El resultado de la variación entre el mes anterior y el mes actual es lo que nosotros conocemos como variación. Se construye un índice por ciudad, por tipos de producto, con el objetivo de calcular la inflación. Mes a mes nosotros tenemos un índice y la variación de ese índice es lo que la ciudadanía conoce como la inflación. Este 3.33% con que cerró el año 2010, lo consideran bastante bueno. Es un resultado positivo en términos macroeconómicos. En primer lugar, porque coincide con las previsiones que se realizaron dentro de las instituciones que tienen la competencia para hacer previsiones, porque en su momento se hizo una proyección de que la inflación llegaría al 3,4%. Hemos llegado a una inflación del 3,3%, lo cual resulta positivo, y obviamente hay que analizar las categorías de grupos, las ciudades, para identificar cuáles han sido los impactos ya en cada segmento de la población. Según estaba revisando la información, las ciudades más caras fueron Ambato, Guayaquil y Cuenca, y las menos caras Quito y Manta. ¿Cómo explicar este? Bueno, hay que hacer una diferenciación. Un concepto es el hecho de que la ciudad sea la más cara, quiere decir que los productos cuestan más en esa ciudad, y otra cosa es que los precios en esa ciudad han subido más en el último año, es decir, la inflación ha sido más alta. Cuando hablamos de las ciudades que han tenido la mayor inflación, en ese caso sí coinciden las ciudades que se mencionaron, las ciudades de Manta, las ciudades de Guayaquil, tuvieron un incremento de precios muy fuerte el año anterior. Sin embargo, si queremos ver las ciudades más caras, tenemos que ver el costo de la canasta familiar básica por ciudad. Y ahí sí nos damos cuenta que tenemos la ciudad de Cuenca como la ciudad más cara, y esta ha sido en realidad históricamente una información que no ha cambiado los últimos 5 o 6 años, donde Cuenca reporta una canasta de $567.95. Lo que a nivel nacional cuesta $544, en Cuenca cuesta 567. En segundo lugar le sigue Quito y en tercer lugar Loja como las ciudades más caras en términos generales. De eso en cuanto a una comparación por ciudad. ¿Y por qué ocurre esto? Tal vez tienen sueldos un poco mejores. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que se pague más por los mismos productos? Bueno, hay algunas causas. En primer lugar, el hecho de que la ciudad de Cuenca sea receptora de una gran fuerte cantidad de remesas. De divisas, exactamente, por su característica de ser una ciudad que hace varios años, hace varias décadas de hecho, tuvo una migración muy intensa. Eso elevó el nivel de precios de forma histórica y le hace a una ciudad que tiene un nivel de precios bastante alto. En los casos de Quito y de Loja ya se deben a particularidades, en específico por la cantidad de demanda, la cantidad de intermediación que existen en ciudades como Quito y también Guayaquil, que aparece después, puesto que hay muchos intermediarios. No es como por ejemplo una ciudad de Ambato, que está muy cerca del productor agrícola, e inmediatamente tú puedes conseguir un mercado cercano a ese producto. En Quito no, en Quito pasa por un intermediario, luego al mercado mayorista, el mercado mayorista a un intermediario. Los transportistas, cada sector va agregándole un precio de su ganancia por intermediación, y eso hace que se conviertan en ciudades caras. Ahora, en lo que se viene a este año, por ejemplo, se habla de medidas económicas y tributarias, se habla de tributo a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, incluso a las llamadas de teléfono celular.
esto podría afectar seriamente el tema inflacionario. Puede afectar en determinados rubros y en determinados segmentos de la población. Hay que analizar en su momento cuando se haga el anuncio de ese tipo de políticas sobre qué segmentos, qué tipo de tarifas y obviamente cuál estrato de la población tendrá el impacto. En medida de la proporción o del tamaño de esa población en comparación con la población general, se identificarán las mediciones qué tipo de impacto tuvo la inflación. Ya, cuando se señala que el Ecuador tuvo una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica, así una comparación con Perú y con Colombia, digamos, ellas tuvieron una inflación más baja aún, pero el resto de países nos superó. Sí, nosotros tenemos de hecho como Ecuador y tenemos algunos gráficos que no sé si sean posibles mostrarlos. Sí, con esta cámara tal vez nos pueda ayudar. Tenemos un gráfico donde nos podemos dar cuenta que inclusive algunos países no han reportado los datos de diciembre, pero ya podemos encontrar información donde Ecuador tiene una evolución, un incremento de precios menor al de México, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Honduras, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Es decir, en comparación con los países que tienen mayor relación comercial, inclusive con el caso ecuatoriano, como tenemos en otro gráfico, Ecuador está por los niveles más bajos a nivel internacional. Eso es realmente significativo porque quiere decir que el crecimiento de precios en el país es bastante menor a lo que sucede en otras economías, lo que obviamente tiene una implicación para la capacidad adquisitiva que tienen los hogares ecuatorianos. Pero el hecho de que aquí estemos dolarizados también debe funcionar en un incremento de precios menor. Bueno, sí. Cuando hacemos comparaciones con otros países tenemos que recordar que lo que estamos haciendo es una comparación temporal. Por lo tanto, cuando comparamos un mes con otro, a pesar de que sean unidades monetarias o monedas distintas, nosotros tenemos un sistema que compara un mes con otro. Es como, para ejemplificar, cuando nosotros tenemos una balanza descalibrada, no importa si utilizamos la misma balanza mes a mes, lo que nosotros registramos con inflación es el cambio. El crecimiento, el cambio. Exactamente. Entonces, ahí sí vale la pena compararse con otros países a pesar de que tengan otras monedas y nos damos cuenta que la evolución, la tendencia en el caso ecuatoriano ha sido favorable en comparación con otros países. Economista, otro de los temas que permanentemente maneja el gobierno nacional es esto del salario digno y que, bueno, en el 2010 ya hubo un incremento en esta búsqueda, 2011 otro incremento en esta búsqueda. Según algunos economistas, esto puede afectar seriamente también el tema de la inflación. ¿Cómo lo ve usted ya estudiando que el año pasado ocurrió, este año hubo un incremento nuevamente? ¿Esto afecta, tal como señalan algunos economistas, de manera tan grave la inflación? Bueno, hay que evaluarlo desde distintos puntos de vista. El tema de la reasignación o del incremento salarial, más que todo, tiene impactos sobre la capacidad adquisitiva que tiene un hogar, puesto que se aumentan los ingresos dentro del hogar. En segundo lugar, hay que ver los impactos que tienen dentro de las empresas, porque eso significa un costo. Cuando algunos analistas mencionan que esto puede tener un impacto inflacionario, quiere decir, tal vez lo interpretan por el hecho de que va a aumentar la cantidad de dinero que ingresa a la economía. Claro. Exactamente. Eso en realidad es relativo, porque hay que evaluar y hay que tomar en cuenta que la cantidad de dinero más bien viene por los temas de producción, de ingresos de divisas, de las exportaciones que tiene el país. En realidad, cuando hablamos del tema salarios, estamos resignando de un tema de las empresas hacia los empresarios. Entonces, hay que tomar en cuenta que para los temas inflacionarios y al Ecuador especialmente, un país que es altamente abierto y dependiente de shocks externos y además que es muy pequeño, más le influyen, más le impactan los fenómenos internacionales, las crisis externas. Ese tipo de cosas sí son muy vulnerables para el caso ecuatoriano. Y ahí tenemos un gráfico que es muy ejemplificador en este sentido. En el caso de que, no sé si lo traje en ese, hay un gráfico donde podemos mostrar la inflación internacional de otros países con el caso ecuatoriano. Me parece que no lo tengo por acá, pero es bastante fácil de darse cuenta que la inflación del Ecuador está muy relacionada, por ejemplo, con la inflación de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas que tienen impacto en el mercado internacional les dan impacto en el caso ecuatoriano. Ese tipo de cosas sí tienen más impacto en la inflación, como lo que se había mencionado por el tema de salarios, que consideramos que podría tener un impacto menor. Sin embargo, habrá que esperar las mediciones, los indicadores de los siguientes meses para ver esas reacciones. Otras cosas que impactan, me imagino, en la inflación es, por ejemplo, la temporada invernal ahora en la costa. Eso seguramente se traduce también en un incremento de precios de los productos que puedan sufrir por esto. Tradicionalmente el Ecuador tiene dos momentos donde se incrementan sus precios a nivel anual. En primer lugar son los momentos en los que nosotros tenemos una reducción de la oferta
por los fenómenos climáticos. Cuando se inunda la costa en los primeros meses del año, eso hace que muchos productos se reduzca su producción, se reduzca la cantidad de esos productos en los mercados y suben los precios. Claro. Y otro momento donde se incrementan los precios también en el Ecuador durante todo el año es los momentos en que se regresan a clases, cuando regresan a clases los chicos. Ahí se presiona la demanda no solo por los bienes que tienen relación con los temas educativos, sino también los chicos demandan uniformes, demandan transporte, demandan más alimentación. El transporte que generalmente ahí sube. Exactamente, entonces ese tipo de cosas también impactan al año. Acá tenemos el gráfico donde que nos habían mencionado. Sí, aquí se puede ver claramente cómo la inflación de Estados Unidos, que es la de color rojo, es muy similar en forma y en tendencia a la inflación del Ecuador. Como podemos ver, un ratito porque la cámara ya nos va a ayudar. Osvaldito, gracias Osvaldo. Exactamente, ahí se puede apreciar claramente que en dimensiones distintas la línea roja es más pequeña, pero la forma es muy similar a la línea azul, que es el caso ecuatoriano. Eso quiere decir que tienen una relación de estacionalidad o de impacto. Lo que sucede en los mercados internacionales, como los de Estados Unidos, tienen una estrecha relación con los casos ecuatorianos, lo cual no es nada positivo. Quiere decir que todavía el Ecuador es una economía que depende mucho de esos shocks externos y que obviamente hay que implementar mecanismos para proteger nuestra economía y obviamente especialmente el tema del empleo. ¿Cómo ven las perspectivas en cuanto a inflación para este 2011? ¿Se puede más o menos tener una idea de cómo estarán los precios? Sí, bueno, al INEC no le corresponde hacer proyecciones de indicadores, nosotros medimos ya lo ocurrido. Exactamente, lo sucedido. Sin embargo, se pueden generar algunos criterios cualitativos. Puede ser un año con mucha estabilidad de precios en comparación con los anteriores. ¿Por qué? Porque en 2008 tuvimos una crisis muy severa, planetaria, a nivel mundial, de crecimiento de precios y al parecer este año los precios están más estables. Hay ciertos commodities, ciertos productos que se comercializan mucho a nivel mundial que están registrándose incrementos importantes, pero hay que analizarlos con tiempo para ver cuál tiene que ser el impacto. Sin embargo, por la oferta y por la cantidad de producción que podría generarse este año en el país, al parecer vamos a tener un año de estabilidad de precios. Y no quiero dejarle ir, economista, sin que me comente los datos finales del censo de población que tuvimos el año pasado, que fue uno de los actos, me imagino, más importantes del organismo a su cargo. ¿Cuándo estarán? ¿Cuándo podremos saber exactamente? Sí, la última semana de este mes, en enero, nosotros ya vamos a hacer un anuncio de los resultados preliminares, tal como nosotros habíamos anunciado un calendario desde el censo de población, ventajosamente y de forma muy exitosa, como toda la ciudadanía lo constató y colaboró en ese proyecto. Se realizó el censo el 28 de noviembre. Anunciamos los datos para el mes de enero, es decir, a finales de este mes ya haremos un primer anuncio sobre el dato de la población y resultados preliminares. Y en agosto tendremos los datos definitivos. Perfecto, estaremos pendientes entonces, economista. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, el economista Byron Villacis, quien es director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Pero ahora vamos a una pausa. No se vaya, ya regresamos aquí en CN Plus Estelar.